Shalom, shalom, amados hermanos. Les habla el hermano Mario Alberto Mora Robleto del Centro de Estudio Torah Alajuela y Centro de Estudio Torah Palmital Miramar Punta Arenas. Es muy alegre llegar nuevamente a sus hogares y poder llevar una nueva cápsula en la cual que sea de mucha alimentación para cada uno de nosotros y para aprendizaje. Siempre les he dicho, no crean nada de lo que yo digo hasta que ustedes no verifiquen, averigüen, consulten de que se está hablando con la verdad. El plan de las cápsulas es que nuestro conocimiento crezca y vaya de la mano de la verdad. Hoy en día es muy fácil engañar gente, pero qué difícil es enseñarles que están siendo engañados. Dicho esto, mis hermanos, acuérdense que me gusta llamar al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo con sus nombres hebreos. El Padre le llamo Yahweh, el Hijo Yeshua y al Espíritu Santo Ruach HaKodesh. Y además les pido, tengan su cuaderno, su lápiz, su lapicero, su Biblia, para que ustedes puedan apuntar cualquier duda que ustedes puedan tener. Y estamos a sus órdenes para dar esta respuesta. Elevamos una oración. Padre, doy gracias a ti en este día. Gracias, Padre, porque tú has sido maravilloso con cada uno de nosotros. Presentamos a nuestra familia, a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, Padre, nietos y nietas. Te los presentamos, Padre, que sea una bendición para ellos todo desde inicio de semana al final de semana. Bendícelos, Padre, que su mesa sea rebosante, que haya vallado sobre sus casas, Padre, Señor. Y estas palabras que estamos llevando en el día de hoy, Padre, no permitas que sea yo el que hable dependiendo de mis emociones, sino que esté apegado a tu palabra y que tú seas el que ponga tus palabras, pon tus palabras en mi boca, Padre, para llevar estas buenas nuevas. Gracias, Abba, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Dicho esto, mis hermanos, hoy vamos a tener una cápsula muy bonita. Muchas veces me han dicho, ¿qué es Torah? ¿Qué es Torah? ¿Cómo es eso? ¿Para qué es y para quién es? Y a eso venimos hoy. Hoy exactamente la cápsula se llama ¿qué tan poderosa es la Torah? ¿Qué tan poderosa es la Torah? Esta es la cápsula número 69 y vamos a dar inicio. En griego, la palabra Torah es Pentateuco. En hebreo es Torah. Y su significado es instrucciones. Lo que significa la palabra Torah son instrucciones. Pentateuco significa 5 rollos, del griego pente, que significa 5, y teucos, que significa rollos. Está formado por los 5 primeros libros del mal llamado Antiguo Testamento, porque eso no era el verdadero nombre, conocido por nosotros como Tanakh en hebreo. Algunos le conocen como los 5 primeros libros de Moshe también. Existe una inquietud que muchos me preguntan, ¿quién escribió la Torah? Apunten. Según la cultura hebrea, los 5 primeros libros de la Torah o el Pentateuco fueron escritos por Moisés, quien recibió las instrucciones directamente de Yahweh, nuestro creador, en el monte Sinaí, por lo cual se define como las instrucciones dadas por Yahweh, el creador, para su pueblo a través de Moshe. Y pongan atención a lo que dije, a su pueblo. ¿Por qué se le dio la Torah a Moshe o Moisés? Los judíos creen que Yahweh dictó la Torah a Moisés, en el monte Sinaí, 50 días después de su éxodo de la esclavitud egipcia. Creen que la Torah muestra cómo Yahweh quiere que viva su pueblo. Contiene 613 mandamientos y los judíos se refieren a los 10 más conocidos como las 10 declaraciones o mandamientos. En pocas palabras, es el resumen. Los 10 mandamientos es el resumen de los 613 mandamientos, ya que son muy difíciles de cumplir, porque muchos de estos mandamientos son algunos para mujeres y los otros para hombres. Quiero que sepamos que los 613 mandamientos tienen una división de la siguiente manera. Entiéndalo. 248 mandamientos son positivos, como 2 ejemplos del por qué positivos. Creer que Yahweh existe,
Éxodo 22. No profanar el nombre de Yahweh, nuestro Creador. Levíticos 22:32. Acuérdese, 248 son positivos. Y existen 365 mandamientos negativos. ¿Cómo que negativos? Dos ejemplos de por qué negativos. No hacerse imágenes para que otros adoren, según Levítico 19:4. No recurrir a espíritus de familiares que han partido, Levítico 19:31. Existen muchos ejemplos, mis amados hermanos, pero deseo dejarles una tarea de que puedan investigar dónde están los otros mandamientos. Esto nos va a ayudar a extender el conocimiento, donde nadie nos pueda cuestionar porque tenemos respaldo de su palabra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la Torá y la Biblia? La Torá y la Biblia, ¿cuál es la diferencia? La Torá corresponde únicamente a los primeros 5 libros de la Biblia. Esto es el llamado Torá, en hebreo y pentateuco en griego, del Tanaj o Antiguo Testamento. Eso quiere decir que la Biblia contiene todas las narraciones de la Torá desde el principio hasta el final. ¿Cuándo fue entregada la Torá? Dice que la Torá fue entregada 50 días después del día de reposo, el Shabbat. O sea, sábado, Shabbat. Shabbat no significa sábado, día de reposo. Ese sábado que se encuentra dentro de la fiesta de los panes sin levadura, del 15 al 21 de Nisan, la cual tenía lugar después de la festividad judía de Pesach, o sea, Pascua, la cual a su vez tiene lugar el día 14 de Nisan. Saben que la festividad conmemora la entrega de la Torá por parte de Yahweh a Moshe en el monte de Horeb o en el monte Sinaí. ¿Qué fue primero, la Torá o la Biblia? Pregunta clave. La respuesta es la Torá, también conocida como el Pentateuco, del griego 5 libros. La Torá fue primero. Trata de los orígenes, no solo de los israelitas, sino de todo el mundo. Saben, recordemos que la Torá en hebreo significa, vuelvo a decirlo, instrucciones, enseñanza, dirección, una guía, una ley. Eso es lo que debemos de recordar. ¿Para quién era la Torá? Toda la Torá, o toda esta palabra, fue establecida por Yahweh y fue dirigida a su pueblo. No estoy diciendo que es para un pueblo, sino para su pueblo, entendamos. No para un pueblo, sino para su pueblo. Desde el inicio, Él ha querido una relación de matrimonio con su pueblo. Nuestro Elohim, o sea, nuestro Creador, es un Elohim, un Creador de planes y propósitos, y todos sus planes y propósitos son buenos. Cuando Moisés recibió las tablas con los mandamientos o instrucciones, el pueblo declaró que se comprometía a hacer todo lo que Yahweh había ordenado hacer. ¿Pero a cuál pueblo se refiere? Preguntan muchos. ¿Cuál pueblo? Acordémonos que el pueblo que se refiere es Israel y no existe otro. Pongamos atención. Usted y yo ahora pertenecemos al pueblo de Israel. ¿Cómo me voy a dar cuenta que yo soy pueblo de Israel si yo nací en Costa Rica? Esa es la pregunta que me han hecho muchos. Si investigamos el libro de Romanos, Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos asegura en Romanos capítulo 11, versos 17, 18 y 19, que usted y yo, que nacimos en Costa Rica, o naciste en el lugar de los que me escuchan allá en Canadá, allá en Colombia, allá en California, en muchos lugares, acuérdense que somos parte del pueblo de Israel y veamos el por qué y de dónde nos basamos a decir eso. Romanos 11, 17, 18 y 19 dice: pero si alguna de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. 18. Entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz te soporta a ti. Capítulo 19. Verso 9, Así que tú dirás:
ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál sería la explicación de Romanos 11, 17, 18 y 19? Las ramas representan a las dos casas de Israel, acuerdo a Jeremías 11, 23, 24. Las ramas originales son Yahudá o Judá y las ramas silvestres o salvajes son Efraín, pero ambas son Israel. El olivo silvestre son los gentiles. Eso éramos nosotros antes, los gentiles, olivo silvestre. Pero la raíz es Yeshua, es el Hijo amado. Es el Hijo amado, y por eso dice la palabra, acuérdate que no eres tú el que soportas a la raíz, sino es la raíz quien te soporta a ti. Aleluya. Aleluya. Así es. En mi vida personal, este acontecimiento ha sido una bendición, mis hermanos. Ha sido una bendición. Quiero confesarles que cuando yo inicié a escudriñar la Torá, empecé con muchas dudas y tenía preguntas que nadie me podía ayudar. Pero pasando el tiempo, empecé a sentir que algo caía en mis ojos. Algo caía en mis ojos. Podía sentir que colirio caía dentro de mis ojos. Y también empecé a entender y a descubrir varios errores que había en la palabra que yo estaba estudiando, que por causa de una mala traducción, entienda lo que estoy diciendo, que por causa de una mala traducción, y además noté que los traductores habían eliminado la cultura hebrea, sacando la cultura hebrea y introduciendo la cultura grecorromana. Clarísimo, muy claro. Hoy, después de muchos años, he llegado a una conclusión de aceptar y reconocer que yo estaba equivocado. A pesar de que amaba la palabra no es que es mala, ¿sí? Hay malas traducciones y hay que descubrirlas. Hoy, en estos días que han pasado desde el primer mes del año, del 2023, puedo decir qué poderosa es la Torá. Qué poderosa es la Torá. Qué importante es la Torá. Cómo necesitamos conocer de esta Torá. Y cuando digo de esta Torá, de qué importante es entender las instrucciones que el Padre nos dejó a nosotros como miembros y como pueblo injertado dentro de las ramas, que es Israel. ¿Sabe? Cuando hablo de la Torá, he notado de cómo incomoda a muchos de que no creen en ella. O sea, el verdadero manual es para los verdaderos ahim, los verdaderos hermanos que son obedientes a sus mandamientos. Porque el entendido entenderá. Y vea, mi hermano, la palabra no es para discutir, redarguir, ni enojarse. Yo quiero aprender. Hay personas que me han hecho preguntas y yo desde mi punto de vista les digo, yo le voy a dar mi respuesta, pero una cosa sí le voy a decir, no te enojes por lo que yo voy a darte como respuesta. Están tan involucrados en lo que ellos han aprendido, no quieren aceptar, ¿ok? Eso es una disensión, no estar de acuerdo con lo que yo digo, y tampoco tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo le digo, no crean nada de lo que yo digo, investiguen. Porque aquí se habla con la verdad, se habla con el respaldo de la palabra, se habla con la dirección de nuestro Creador y su Hijo amado, y no lo que a mí me place. He encontrado tantas cosas, mis hermanos. Esto es un manual que necesita hoy en día todo creyente, es un manual que necesita todo hogar, es un manual que necesita todo esposo, toda esposa, para seguir paso a paso lo que el Creador, lo que Yahweh nos ha venido diciendo que hagan. Muy fácil decir, ya, yo amo a Dios, yo amo al Creador, yo amo a Yahweh, como quieras llamarlo, yo amo al Eterno. Pero Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Que claro, esa es
una interpretación verdadera y profunda de lo que es el amor en la Sagrada Escritura. Si ustedes me aman, yo salgo aquí a la calle y veo cualquier persona y yo le digo, le preguntas, ¿usted ama a Dios? Claro, yo amo a Dios. Claro, yo amo a Dios. Y todo el mundo dirá que sí. Pero dice la palabra, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. En la palabra reina, en la Reina Valera dice, guarde, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. El hecho de la palabra guardar no es de agarrarlos y guardarlos y esconderlos y ponerlos en un baúl y tenerlos guardados. No, la palabra guardar, exactamente en la palabra hebrea, la palabra Shema, ¿ok? Shema, escuchen, guarden, significa obedezcan. Y yo, qué interesante todo esto. Cuando fui indagando, investigando, he llegado a creer y a comparar que las palabras de la Torá son como gotas de alcohol que tocan las heridas espirituales de muchos y duelen. Hay personas que me han insultado, me han amenazado por hablar con la verdad. Yo hablo con amor, eso es lo que tengo, y hablo la palabra con la verdad. No es malo hablar con la verdad. Hablar con la verdad es lo mejor que puede haber, vuelvo a decirlo. Y hablaba con una persona y aquellas palabras que yo le decía, me decía, ¿por qué usted le llama a Jesús si el verdadero nombre es Jesús? Y le digo, ¿hay algún verso que dice que su nombre es Jesús? Y él explicó que la J no existía en el alfabeto hebreo, y se empiezan a enojar y duele, es como si fueran gotas que están cayendo en aquellas heridas espirituales, y les duele. Qué poderosa es la Torá. Cuando me topo con personas así, yo no sigo, no hablo, porque yo quiero ser una persona edificadora y no destructora. Así es. Pero ¿sabe una cosa? Los que creen en la Torá, ninguna gota de alcohol le va a doler, sino que los va a fortalecer y nos hace seguir confiando en aquel que nos dijo que la obediencia a su palabra, que la obediencia a sus instrucciones, que la obediencia a su manual va a traer bendición. Así es, así es. Saben, muchos años me acostumbré yo en la casa, cuando estaba mi madre y mi padre allá. Había una Biblia grande y estaba puesta siempre en un mueble en el Salmo 23. Ahí estaba puesta. Ella creía, o sea, mi madre creía que por tener la Biblia abierta en el Salmo 23, todo iba a cambiar. Y no es así. Yo puedo escuchar palabras todos los días, pero si yo no camino obedeciendo, aún haciendo caso a esas instrucciones, de nada me sirve. El Padre no quiere solamente oidores y no hacedores. Es que Dios a mí me ama. Yo sé que le ama, pero ¿usted lo ama a Él? Obedezca sus mandamientos. ¿Saben, mis hermanos? Yo le digo a muchos de ustedes que me llaman y me hacen muchas preguntas. Me han llamado por teléfono y han salido, increíblemente, muchos de ustedes han salido gozosos. Dicen, Mario, yo no sabía esto. Yo no puedo hablar mal de tu pastor. Yo no puedo hablar mal de tus líderes, porque ellos nacieron igual que uno. Yo decía lo que sentí, punto y nada más, pero cuando usted es guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, el que va a llevar esas palabras no es usted, va a ser nuestro Abba, nuestro Padre Celestial. Y yo les digo, adelante, mis hermanos. Y no me crean a mí lo que digo, vuelvo a decirle, mis hermanos, investiguen. Se está hablando con la verdad. Se está hablando con la verdad. Nunca, pero nunca es malo hablar con la verdad. Nunca. Y saben que nosotros en todas esas enseñanzas de la Torá, mis hermanos, ha sido algo maravilloso. Ha sido algo maravilloso. Nada más te invito y empieces a buscar. Empiezas a estudiar el Antiguo aún Testamento, el mal llamado, le digo yo, porque no es así. El Antiguo Testamento no ha sido anulado, no está obsoleto, ni está viejo. Como me decía un pastor, hermano, pues que el Antiguo ya no existe. Está obsoleto, está viejo, por eso se llama Antiguo.
Y yo, Señor, ¿cómo es que dicen eso? Está viejo, ya está anulado, dicen. Pero la palabra me enseña a mí otra cosa, de que Él no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley, Él vino a cumplir la Torá, Él vino a cumplirla, no vino a anularla. O sea, la Torá y lo que hablan acerca del Antiguo Testamento, exactamente, no está anulado, está vivo. El nuevo, el mal llamado Nuevo Testamento, vuelvo a decir, se llama Brit Hadashah, está totalmente basado con lo que era el Antiguo Testamento, así como lo estábamos hablando y clarificando. Es increíble, mis hermanos. ¿Saben que este pastor se empezó a sentir como enojado, hablándome más golpeado? Y yo ya sentí, dije, no, mi hermano, nada más quiero acabar aquí, no quiero tener ningún disgusto, ni nada. Yo quiero decirte la verdad, te estoy respondiendo. Pero yo quiero hacerte una consulta. Si el Antiguo Testamento para usted ya no existe, está obsoleto, no sirve para nada, ¿usted cobra el diezmo? ¿Usted cobra el diezmo? Sí, es que tengo que cobrarlo. Sí. Entonces el Antiguo Testamento, que no existe, no sirve para nada, sirve para lo que a usted le sirve. Hay que sacar lo que me sirve a mí y el resto lo desecho. Pero mis hermanos, está tan vivo, y les hablo así para que podamos entender, está tan vivo el Antiguo Testamento como es el continuación aún del Nuevo. Cuando Yeshua iba a los diferentes pueblos, Él no hablaba con Biblia en mano, ni aún Rab Shaul, el apóstol Pablo, ni aún Pedro, no había Biblia, hablaban con la Torá. Y Rab Shaul Pablo amó y obedeció la Torá. Por eso le digo, mis hermanos, muchas veces hay cápsulas que tal vez a algunos no les va a gustar. Mi hermano, tengo que hablar con la verdad, discúlpeme. Yo quiero lo mejor, estamos en tiempos difíciles. Hoy nadie se va a ir antes de que vengan las pruebas. Muchos se quedarán acá en la tierra, tienen que pasar persecución, tienen que pasar todo lo que está escrito. Pero dice que veremos a 1,000 y a 10,000 caer a nuestra izquierda, a nuestra derecha. Pero mi casa, yo no seré tocado, ni usted será tocada. Seamos obedientes, caminemos conforme a la Torá, caminemos conforme a estos mandamientos maravillosos. Saben, mis hermanos, el que camina conforme a la Torá, hay bendición. El que rechaza la Torá, el que habla mal de la Torá, el que se burla de los que respetan la Torá, déjeme decirte algo, perdóname, no van a heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos será tomado, seremos parte de ello, aquellos que seamos obedientes a todo lo que se nos ha venido hablando a través de la Torá, a través de las instrucciones. Es maravilloso, mis hermanos. Y por eso, aquí yo quiero dejarles esta inquietud. Acuérdase que cuando habla, si mi pueblo se humillare, ese pueblo que está hablando no se está refiriendo a un pueblo pentecostal, a un pueblo bautista, no se está refiriendo a un pueblo católico, no se está refiriendo a ningún otro pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel. Si mi pueblo se humillare, y usted y yo somos parte de ese pueblo. Entonces, mis hermanos, adelante. Espero y le pido al Padre que ninguna de estas palabras sean para que usted se enoje, pues ese no es el plan. Quiero que edifique, quiero que esta palabra edifique. Investigue, mis hermanos. Nada más le digo, métate en la palabra, empiece a escudriñar todas estas maravillas que se hablan, porque así es como dice la palabra. Hágalo. Y se va a dar cuenta, mis hermanos, qué tan maravilloso. Usted mismo va a hacer preguntas y usted no se va a cansar de llamarme, estar llamando para poder enseñarle. Si lo sé y tengo la respuesta, se la doy, y esa respuesta será apegada a la Torá, a la palabra, porque ahí es donde está escrito. Acuérdense, Romanos capítulo 11, versos 17 y 18 y 19. Shalom, shalom. Desde este lugar, desde esta montaña, le pido al Padre que haya una sombra sobre tu casa, haya vallado sobre tu casa, que haya cuidado y los ángeles acampen alrededor de cada uno de ustedes.
Gracias, gracias mis amados hermanos. Shalom, shalom.